Quiero empezar por agradecer al Poder Superior que me tiene aquí compartiendo en casa, ¿no? Ya que este grupo, Camino a la Serenidad, se ha convertido en mi grupo base, donde proceso mi recuperación. Agradecerles por la acogida también. Desde que llegué a Codependientes, llegar aquí ha sido para mí como pasar de la frágil embarcación en la que vivía mi vida a pasar a ese venturoso barco del restablecimiento de mi ser, ¿no? De mi rehabilitación. Este es mi primer compartimiento de esta magnitud aquí, así que les ruego poner mente abierta. Como dice la literatura, yo hablo a título personal, según mi experiencia de vida, siguiendo los principios que nos dicta este programa, ¿no? De 12 pasos. Para empezar, me gustaría abordar un poco sobre cómo llegué a Codependientes, aquí a Camino a la Serenidad. Bueno, se dio el caso en que estando ya algunas 24 horas bajo el manto protector del programa de Alcohólicos Anónimos, yo estoy en un chat informativo de los grupos mundiales, se puede decir, de Alcohólicos Anónimos, y ahí enviaron un mensaje, un link, una liga, como se llama aquí, ¿no? De este grupo de Codependientes Camino a la Serenidad. Yo puedo decir que yo he transitado los 12 pasos del programa, un poco a ciegas, un poco a tientas, así como que de puntillitas simplemente, ¿no? Sin embargo, en el tiempo que yo llegué a Codependientes, estaba tratando de profundizar mi sexto y séptimo paso. Entonces, en esa especie de tranquilidad en la que tranquilidad e incertidumbre que vivía el programa, decía, voy a trabajar lo que son los celos, porque si bien es cierto, yo no tenía pareja en ese tiempo, no tengo pareja, decía, la verdad es que quiero saber, ¿no? Ha sido una de los celos, la posesividad, han sido un factor muy importante para yo no sentirme bien en una relación de pareja. Entonces, para mí codependientes era simplemente personas que se obsesionan con su pareja, ¿no? Entonces yo decía, deben saber mucho sobre los celos y yo quiero que, si de alguna manera formar un hogar o vivir en pareja me signifique trabajar con los celos, pues quiero que me indiquen. Sin darme cuenta, ¿no? Que se me venía, o sea, yo me iba contra un iceberg, realmente no, un iceberg enorme de conocimientos, de experiencias nuevas, de los compartimientos que yo escuché y que ahí me iba a estrellar nuevamente, ¿no? Porque ingresando aquí, tuve una recaída colosal, emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, obviamente, ese estrellón que tuve hoy ha acabado a buen término, ¿no? Pero en ese tiempo yo no sabía prácticamente qué era lo que, o sea, qué era lo que iba a encontrar aquí, ¿no? Y que no era simplemente, como digo, solo los celos. Entonces, para más o menos entender, como ya lo he entendido aquí, el consumo, ¿no? Me gustaría indicar cómo llegué yo al programa de Alcohólicos Anónimos. Y yo aquí puedo diferenciar dos cosas de mi vida, ¿no? Desde la debacle de mi enfermedad, o sea, desde donde yo toqué fondo, llegué a la comunidad y antes de la enfermedad, ¿no? Que me trajo al programa. Entonces yo llegué tocando un fondo, pero no era un fondo alcohólico, realmente llegué a abstemia a la comunidad. Sin embargo, yo me identifiqué o sea, con el fondo neurótico, con el fondo neurótico que tenía en ese tiempo, ¿no? Tenía un hijo bebé en ese tiempo, tenía muy pocos años, llegué con un pie en el psiquiátrico. 6 meses antes yo había tomado una sola copa en un lugar donde me invitaron en una fiesta, pero nunca llegué
a la obsesión compulsiva por el alcohol. Sin embargo, yo ya me había dado cuenta, ¿no? Escuchando el mensaje cuando me pasaron, que, que yo tenía muchas emociones desbordadas, tenía defectos de carácter que habían hecho ingobernable mi vida, ¿no? Entonces, yo cuando realicé ya mi cuarto paso, pude darme cuenta de que no es la cantidad de alcohol la que, la que te hace ser un alcohólico, sino el problema que tengas, los problemas que pases con el alcohol cuando tomas. Entonces, todo eso me di cuenta de que sí tuve algunos tropiezos, ¿no? Ya, como digo, transitando el cuarto paso, ahí me di cuenta. Al fin y al cabo, como les digo, ¿no? Tenía muchas ya consecuencias duras en mi vida. No, no sociabilizaba, no trabajaba, no salía de casa. O sea, tenía miedo a verme al espejo, ¿no? Al mismo tiempo que yo empecé el programa, de esa misma valentía, los neurólogos, porque no quería ir ni siquiera al psiquiatra, me empezaron a dar medicina. Yo entiendo como ansiolíticos, ¿no? Pastillas para dormir, para mantenerme falsamente despierta o activa, ¿no? En un estado de, como decir, de estar aletargado, queriendo encontrar la serenidad, ¿no? Pero también tenía situaciones físicas que también ya fue el acabose, ¿no? De mi fondo. Vine con una hipersensibilidad física que al mínimo roce de las cosas tenía dolor, dolores musculares, dolores articulares. Me dolía tanto, tenía migrañas, tenía todo eso. Me diagnosticaron fibromialgia, ¿no? Y algunas otras cosas que me diagnosticaron, o tal vez puedo decirme, me mal diagnosticaron, ¿no? Porque, o sea, no era simplemente eso, era también, tenía una hipersensibilidad al frío. A veces el frío me hace llorar y miren que yo vivo cerca del páramo andino, ¿no? Entonces, tenía igual una especie de desmayos, tenía tinnitus, o sea, zumbidos en los oídos. Todavía persiste algunas de esas, de esos síntomas, ¿no? No es que se me ha ido tampoco, pero antes era, o sea, una incapacidad más profunda que me impedía hacer las cosas con normalidad. Tenía fatiga crónica, vértigos, lo que comía me hacía vomitar, no me permitía digerir, no podía vivir con normalidad, ni con libertad, ni con soltura, ¿no? Entonces, para colmo, el tiempo que yo ingresé, antes de ingresar, aquí hubo un terremoto, allá por el 2016, y prácticamente todo ese temor, ¿no? A vivir, a morir, a los síntomas, tuve muchos miedos racionales e irracionales. Entonces así yo llegué, ¿no? A la comunidad buscando ayuda. O sea, yo podía confundir con todos los síntomas que tenía. Podía confundir médicos, podía confundir a los neurólogos, a los psiquiatras, a los sacerdotes. Me hice limpias chamánicas. Aquí, como culturalmente se mezcla, ¿no? La religión con este tipo de prácticas. Entonces, en nada me funcionó. Tanto psicóloga como el psiquiatra me dijeron, al conocer que yo estaba allá en la comunidad, me dijeron, muy bien. O sea, me dieron la bendición, me dijeron, siga por ese camino, porque no podían encontrar, ni siquiera los médicos, ¿no? Podían encontrar qué exactamente me pasaba. Perdí yo esa incapacidad, o sea, mejor dicho, perdí la capacidad de relacionarme con la gente, inclusive con mi familia. No, cosa que yo tenía que asistir a los médicos yo sola.
Y a pesar de eso, igual no les entendía y no les podía dar a entender qué es lo que tenía, ¿no? Hasta que yo llegué aquí entendiendo de que yo llegué en un estado de negación, de profunda depresión. Tenía mucha neurosis. Mi hijo, digo yo, fue la víctima en este caso, ¿no? Yo decía, tenía mucho ataque de ansiedad, mucho ataque de pánico. Él lloraba y me desesperaba, entonces yo sabía que necesitaba ayuda. Yo también me creía una víctima de la gente que no me comprendía, de la gente que no hacía lo que yo se supone que yo le decía. Eh, entonces, así ya no podía más, ¿no? Entonces, ¿cómo me fui dando cuenta de la codependencia? Yo llegué aquí y de inicio iba a las juntas. Llegué sin quejarme ya de mi entorno externo, porque cuando yo llegué a la comunidad, me quejaba de todos, ¿no? Era una persona muy histérica. Noten así que yo tengo una palabra para definirme, era irática, ¿no? Que es la combinación de ser una persona que tiene iras con ser temática, ¿no? Y eso ahora lo entiendo como obsesión, o sea, me obsesionaba con un tema y no lo dejaba hasta que me enfermé físicamente. Entonces, yo iba, por decir, al jardín donde estudiaba mi hijo y les hacía problema porque decía no hay seguridad, les tienen a los niños así, o sea, peleaba con los vecinos, les decía que no me dejen la basura aquí, que los perros pasan, que ensucian, que botan, o sea, por todo, o sea, peleaba por todo, salía, tomaba un bus y peleaba con el chofer que acelere, que maneje despacio, que iba con el personal médico y llegaba a veces tarde y ya no me querían atender, entonces les decía que no tienen caridad, que uno viene enfermo, entonces era la pelea, ¿no? Y peleaba, o sea, desde aquí peleaba con el gobierno, peleaba con mi familia, peleaba conmigo mismo y con Dios. Entonces, cuando yo llego y hago los pasos, voy soltando ese, esa bolsa, esa maleta que yo traía, ¿no? Con todas esas cosas. El paso 10 es el primerito que me ayudó realmente, como digo, lo transité a tientas, no se supone que es un proceso que vas desde lo primero hasta lo último, pero todo eso me ayudó a descargar por el momento, como digo, ¿no? Ese entorno externo con el que yo vivía peleada y me quedó el entorno cercano, el familiar. Me quejaba demasiado. Hasta ahora yo me quejo demasiado de mi familia, ¿no? Pero ahora yo veo cuál es mi espacio, ¿no? Tengo la tribuna, tengo cierto tiempo y lo hago de manera como una catarsis ya, no simplemente como la víctima que yo me creía. Entonces, verles todo eso, ¿no? Que si están comiendo mal, que no se nutren, que solo comen comida chatarra, que no se cuidan, que hacen mal una cosa, o sea, les veía por todo, como decimos aquí, les vemos las costuras, ¿no? Entonces, llegué con tantas obsesiones y todo eso me ayudó a descargar el programa, a limpiar mi casa realmente, ¿no? Esta casa que vive aquí, toda confundida. Me quedé en el programa porque tenía muchas obsesiones. He tenido por temporadas, ¿no? Me he obsesionado, una vez me obsesioné con el trabajo, me obsesioné, eh, por ejemplo, yo entraba a las 4 de la tarde al trabajo y salía a las 9 y yo llegaba a las 12 del día y salía a las 10 de la noche. Entonces, me obsesioné con el trabajo. Otro tiempo fueron las bebidas energéticas.
tomaba porque decía, yo no puedo dejar de trabajar, no puedo dormir, no puedo, tengo que entregar esta cosa. Entonces pasaba 2 días, como decir, con una hiperactividad, y luego pasaba 2 días sumida en dormir. Entonces, eso fue un tiempo de obsesión con eso, ¿no? Una vez me obsesioné con fumar. Tuve un estado emocional que ni siquiera recuerdo qué era. Y yo dije, voy a morir fumando. Y me acababa cajetilla tras cajetilla, y lo único que hice, como ya ustedes saben, enfermar físicamente. Me obsesioné con la limpieza, con el orden, que esto tiene que estar aquí y debería estar allá, esto ya no debe estar aquí, o sea, y era una desesperación tan grande, ¿no? Finalmente, bueno, pasé por las obsesiones con la salud, con la salud, porque decía, no, es que hay que levantarse a tal hora, hay que hacer ejercicio de tal hora a tal hora, hay que comer así, vamos a dejar esto, vamos a pasar a comer lo otro, es que no estamos comiendo demasiado, así. Entonces, con la enfermedad, igual me obsesioné, ¿no? Estos últimos tiempos decía, creo que tengo cáncer de esto, cáncer del otro, cáncer de acá, creo que ya me voy a morir, y me dijeron que tengo fibromialgia, que la fiebre reumática, que la artrosis temprana, y así. Entonces, luego finalmente, ¿no? Con la gente de mi entorno cercano, como digo, inclusive con el padrino, le buscaba las 24 horas del día, igual para quejarme, para la víctima, para ser víctima, para que me pueda ayudar en tal o cual cosa. O sea, prácticamente eso, ¿no? Apegarse a las personas y no dejarles, y decir, no, no me dejes sola, no, no, si vas a salir, bueno, yo salgo contigo, o sea, y me acoplaba a las personas, a lo que tenían que hacer, porque yo prácticamente me sentía incapaz de hacer las cosas. Entonces, como les digo, ¿no? En esa parte yo puedo entender que tuve un tiempo muy, muy terrible. Como digo, tenía pavor a bañarme, temor por esta imposibilidad que les digo, ¿no? Estos vértigos, estos mareos, estos desvanecimientos. Decía, me voy a morir, voy a desmayarme, caerme, golpearme, me voy a morir. Entonces, me obsesioné hasta con la muerte. Entonces, eh, cuando llego aquí a Codependientes, como digo, tuve una recaída muy dura, porque yo ya venía haciendo servicio, pasé por todos los servicios. Alcohólicos Anónimos me ayudó el programa, ¿no? Me ayudó a reconocer que yo tenía una soberbia tremenda. Eh, Desde que hice el primer servicio, que es cafetería, pude encontrar esa humildad que yo no entendía, ¿no? Yo decía, humildad es para las personas pobres, para las personas que no tienen educación. Humildad es para las personas que son sumisas, ¿no? ¿Cómo llegué yo acá así, todo sumisa, sin saber que eso también estaba mal? Entonces, llegué aquí y, como digo, volví a recaer en cuanto a que yo ya tenía saltado ese problema de resentirme, por ejemplo, con mi mamá. Entonces, cuando yo oí aquí las tribunas, decía, cierto, yo no soy una niña de las que se podía trepar a los árboles y jugar con más niños, y por qué yo no, y por qué a mí no me dieron esto, y por qué yo no tuve esto, pero así. Entonces, me volvieron a recordar mi infancia, ¿no? Ahí pude darme cuenta de que yo nací entre 2 generaciones. Eh, Mis padres, yo soy la última de 8 hermanos. Habían nacido antes que, ¿cómo se dice? En un tiempo en el cual todos nacieron casi uno tras otro, ¿no? Yo nací casi a los 10 años después. Entonces mis hermanos ya eran sumamente mayores. Entonces, y digo 2 generaciones porque ahora puedo darme cuenta de que hubo una sociedad machista
en la que en mi casa no se vivió así, pero yo lo vi en las acciones de mi madre el hecho de ser una madre que se desvivía por su esposo, por sus hijos, y no salía de casa, ni siquiera de la cocina, casi. Eso por el lado de mi madre, ¿no? Y por el lado de mi padre, en cambio, viví una especie de sociedad feminista, ¿no? Porque salía a su trabajo y ahí podíamos ver las mujeres en la oficina, las secretarias, mujeres empresarias, mujeres profesionales. Entonces en mi vida pesó eso justamente, ¿no? Pesó eso y yo llegué aquí frustrada porque no pude hacer, o sea, no me sentía la persona perfecta, la hija perfecta, la madre perfecta, la profesional perfecta. Era una especie de frustración, una especie de, de, de depresión, ¿no? De no ser suficiente, de no merecer un lugar en este mundo por no ser lo que los demás me habían puesto en sus creencias, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí, me sentía tan anormal porque yo decía llorar por un conejo. Sí, solamente estuvo 5 días y yo sabía que se iba a morir, pero, o sea, entré en crisis porque y aquí me hicieron entender y eso quiero yo agradecer a las personas que fueron escucha, que fueron madrinas temporales, mi madrina definitiva hoy, porque me han hecho entender que nada de lo que yo diga, nada es repetitivo, nada es reiterativo, nada deja de ser importante. A mí, por ejemplo, esta situación me conectó con esa especie de, de responsabilidad que me habían inculcado desde niña, ¿no? Yo pude ver en esta parte, que yo tenía una moral y una religión que me habían inculcado de que yo tengo que cuidar a todo ser vivo, a todo, ¿no? Desde muy niña vi cuidar yo a mi mamá, primero a su familia nuclear, ¿no? Primero a los hijos de mi papá, que a mis hermanos mayores, mi papá era viudo cuando se casó con mi mamá, luego a los hijos que tuvieron juntos y posteriormente a su familia parental, ¿no? Porque también vi cuidar a mis abuelos que también ya eran mayores, ¿no? Y todo eso se reflejó en mí porque siempre decían, vete a comprarle esto, pásale esto. Y cuando mis hermanos tomaban, ¿no? Porque sí, en su juventud tomaban y ya venían, venían, como se dice ya, mareaditos y todo eso. Entonces, todo eso era, no, vete a comprarle su pastillita efervescente y así. Entonces era una especie de servir y verles enfermar y verles morir, verles tomar medicina y que la medicina no te ayude. Entonces todo eso me dio la clave para ver de qué estaba yo adoleciendo. Entonces en esta parte, no, verles morir de cáncer a mi tía, a mis hermanos, con enfermedades duras, a mi padre, que era mi centro, mi poder superior o la razón de mi amor o de mi codependencia, si es que se quiere decirle así. Se muere él y me doy cuenta, ¿no? De que toda esa sobreprotección en esta parte de mi vida es la que me dejó eh, incapacitada, minusválida, si se quiere, ¿no? Entonces, ahí la pregunta, ¿no? Eh, codependiente yo decía yo, codependiente yo puedo ser, como digo, puedo ser alcohólica, puedo ser codependiente, neurótica, comedora compulsiva, entre otras obsesiones, ¿no? Por esa personalidad que se sembró en mí desde la niñez y yo no lo entendía porque en la comunidad de Alcohólicos Anónimos te presentan, te dicen, este es don alcohol, a este no, por hoy 24 horas no a la bebida,
si te drogas, pues no, las drogas no te sirven, no las tomes. Pero en la codependencia es muy diferente porque es algo que tú no puedes ver, tú no puedes medir. Sin embargo, yo sí agradezco este programa porque ahora sí sé cuál es mi real consumo, ¿no? Codependiente, yo sí. O sea, yo no consumo personas, consumo, entiendo aquí, o sea, mi apreciación personal es que yo consumo esos patrones, esos hábitos, esas formas de actuar, de pensar, los patrones, ¿no? Que son la negación, el control. eh, Consumo ese tipo de actitudes y, y si no los hago, pues estoy manteniendo mi sobriedad por estas 24 horas. Entonces, eso es lo que me ha dado, ¿no? El estar aquí, lo que me ha dado el programa de los 12 pasos. Ahora ya entiendo de cuál es el enemigo, ¿no? A quién puse de poder superior en cierto tiempo, ¿no? Siempre era a veces la juventud, la belleza física, el conocimiento, la profesión o los médicos, hasta que finalmente fue el temor, el temor a alejarme de las personas, el temor a hacer compromiso con alguien diferente del entorno que yo era mi círculo de codependencia, ¿no? Que es mi familia. Se muere mi padre y yo ni siquiera estaría fría en su tumba y me caso. Me divorcio al poco tiempo. Yo recuerdo haberle dicho, o sea, teníamos algún problema y yo lloraba y decía, quiero irme a mi casa. O sea, se supone que yo estaba en mi casa ya, no casada y todo. Y yo decía, quiero irme a mi casa, o sea, regresar a la casa de mis padres, ¿no? Y así me ha pasado en cualquier compromiso que yo puedo tener. Es algo de lo que estoy trabajando ahora, es algo de lo que me estoy dando cuenta. Y como digo, agradezco a las herramientas espirituales. Me presentaron así, ¿no? Como me presentaron en la comunidad de AA. Me han presentado aquí herramientas que yo las estoy viviendo con mayor profundidad, con mayor detenimiento, porque como digo, el enemigo mío es muy amplio, ¿no? Y va desde, por decir, conversar con, qué sé yo, con cierto familiar de dinero no puedo porque terminamos discutiendo, eh, qué sé yo, tener un poco de, de paz en la hora de comer porque tú no te sabes comunicar con esa persona que solamente quieres controlar y haz esto y deberías hacer esto y por qué no piensas así. Todo eso, ¿no? Ir trabajando, todo eso me ha hecho que yo deje de controlar a las personas, ¿no? Deje de controlar el querer cambiarles, el querer que hagan lo que yo pienso que está bien, controlar ese comportamiento ajeno, fruto de esta codependencia que digo, ¿no? Sentirme incapaz de hacer cosas que aquí igual me agradezco porque realmente he recordado que no soy solamente la persona soberbia o sumisa, ¿no? Darme cuenta de que en la vida a veces he pensado que no hay cambio en mí. Cuando estaba preparando este compartimiento, algunas veces se me venía el pensamiento soberbio, ¿no? Decía, Gio va a tener sus 5 minutos de fama. Y después, por otro lado, la vergüenza quería hacer su parte y me decía, no, pero vas a poner a dormir a las personas. ¿Y de qué vas a hablar si ni siquiera estás recuperada? Y aquí me han enseñado a escribir, ¿no? Más de lo que, más de la cuenta, más de lo que me gusta. Entonces, escribiendo yo me he dado cuenta de que este programa sí me ha hecho avanzar. Sí me ha hecho avanzar porque, ya digo, sí me he dado cuenta de la hipersensibilidad que tenía. Me he hecho una persona más fuerte. Agradezco al miedo que he tenido porque eso me ha hecho valiente. Yo decía que, ¿cuál es la bondad de vivir este programa que es tan espiritual? Me ha dejado
me ha dejado, me ha quitado un poco ese egoísmo, ¿no? De vivir solo para mí, en el aspecto de que solamente me veía con, como culpable, criticándome, autodesmotivándome, desvalorizándome. Entonces, este programa me ha ayudado a que, haciendo un recuento, ¿no? Desde que entré aquí, duermo mejor. Eso fue lo mejor que yo pude encontrar aquí. Dormir mejor, sin medicina, sin nada. Eh, Porque yo no podía dormir cuando mis hermanos estaban en el colegio, yo era niña y estaban en la tarde. Entonces, cuando ellos llegaban, yo se supone que tenía que dormir porque estudiaba en la mañana, pero ellos se quedaban haciendo tareas, haciendo deberes. Yo me iba y todo el mundo se quedaba descansando. Entonces, escuchaba eso y no descansaba, ¿no? Después, como vivíamos, mis hermanos, los varones, dormían en un cuarto, las mujeres en otro. Yo dormía con ellos y para mí fue muy difícil el poder separarme de esa situación, ¿no? Siempre viví, como se dice, siempre con alguien, dormir con alguien, siempre pasar en la casa, siempre había alguien conmigo en casa, nunca me dejaban sola. Entonces, en la edad adulta, eso me hace una persona normal, decía, y prácticamente eso era mi pena, ¿no? Pero al saber que aquí tienes una enfermedad que es física, mental. Yo decía, bueno, está bien, entonces que me falte un tornillo mientras me den estas herramientas de recuperación. Y como digo, ya no me peleo con la gente de mi entorno externo. Estoy trabajando por juzgar menos, por tolerar más, por no ser la persona que como cometa, ¿no? Te dejas llevar, como, sí, como una cometa o papalote, creo le dicen allá. Ustedes jalada por el criterio de un niño y mientras el viento hace su otra parte, ¿no? La cometa que va donde le lleva. Entonces, así me he sentido, pero ya no. Eh, He dejado las pastillas, eso lo dejé a los 6 meses inclusive de estar en el programa de recuperación. Empecé a hacer servicio, como digo, pasé por todos los servicios. El que más me alegra, como digo, fue el de cafetería porque yo recuerdo cuando yo no estaba aún enferma, como les contaba, trabajaba y, y prácticamente una vez, creo que fue al año y medio, casi a los 2 años de estar en ese trabajo, me pidieron que les haga un café. Y yo era la única mujer, entonces yo decía, yo hacerles un café a toda esta bola de gente y renuncié. Entonces la soberbia era grande cuando mi jefe decía, no se vaya, no renuncie. Estuvo casi 2 meses diciéndome, no, pero yo no toleré, o sea, mi soberbia era demasiado, ver por encima a la gente. eh, y en cambio aquí, digo, el servicio de cafetería es el que más te une con las personas, al menos en mi experiencia, ¿no? Porque ya conoces, estás en el grupo y conoces a las personas por ahí, ¿no? A este no puede porque este compañero tiene diabetes, a este le gusta más azúcar, a este le gusta té, a este no café, a este menos café. Entonces vas conociendo, ¿no? Y viene la persona que con su generosidad viene trayendo el pan, entonces se vuelve una especie de familiaridad. Cuando te dan las llaves, digo yo, es como tener una casa, ¿no? Si en tu propia casa no te quieren como yo sentí aquí, ¿no? Que no me querían. Digo, tener la llave de un lugar, esa responsabilidad, ese cariño, ese que te den esa confianza, ¿no? Para poder llegar y abrir y cerrar y qué sé yo, si necesitas un lugar, pues vas y abres, te sientas a leer la literatura y prácticamente inclusive aprendes a meditar, a hacer servicio. Yo no podía estar un minuto sin bulla, en silencio nunca, porque me di cuenta de que en mi casa era así, nunca apagaban el radio ni para dormir. Entonces,
un desorden que el día de hoy me ha hecho inclusive ser una madre codependiente. Yo trato de que estas malos hábitos, como yo le llamo, no, no le lleguen a mi hijo. Sin embargo, me daba cuenta de que yo no le dejo ir solo ni a la tienda que está cruzando aquí, al frente a unos pasos, no le dejo ir solo. Entonces decía yo, le está llegando a mi hijo, pero al menos él es un niño de programa también. Entonces, como que él también va entendiendo, ¿no? Vivió mi neurosis más fuerte, mis depresiones, mis ataques de ansiedad. No sé, yo me imagino que alguien sabe lo que es un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad es cuando yo lo he sentido así, ¿no? Te recorre una energía como que te vas a desmayar por todo el cuerpo, como que la sangre se agolpara y te quemara, y te llega a la cabeza y te llega al corazón y piensas que, o sea, en donde estés, sea que estés mirando televisión, pegándote un baño, durmiendo, trabajando, comiendo, donde quiera te llega ese sentido de que estás en emergencia, hay algo que te va a pasar y no hay nada. Entonces, yo llegué a contar que en un día, 14 estados de ansiedad, ¿no? Si no es más del que yo logré contar, ¿no? Tenía antes de esta situación y al inicio del programa. Yo, cuando no me entienden, yo suelo decir, ¿cómo te hago entender qué es un estado o sea, un ataque de ansiedad? Y yo les decía en otra parte, que no es del programa, les decía, mira, es como cuando tú estás con tu celular esperando un bus o un taxi y vienen unos 2 o 3 sujetos y te golpean, te quitan el celular, te vienen con el arma y te amenazan y te disparan y todo golpeado y todo eso, ¿no? Y te quedas ahí. Entonces, imagínense el shock, el susto de ese asalto. Imagínense tener eso 14 veces en el día. Entonces, para mí era eso, ¿no? Me dejaba tan cansada, tan golpeada, tan minusválida, que algún tiempo pensé en solicitar mi incapacidad física, mi minusvalía. Aquí hay mucho, el gobierno se ayudaba mucho, ¿no? A estas personas que quedan en minusvalía. Y como que por ahí pensaba, ¿no? Pero el programa, como digo, me ha regresado algunas capacidades. El conocer quién es el justo enemigo, quién es ahora el poder superior, como dice Bill, el cofundador de AA, dice mi recién encontrado amigo, y así lo entiendo yo también. Es algo o alguien, algo más grande que mis miedos, que, que mis juicios, que mis creencias, aquellas que no me sirvieron, es algo más grande, más poderoso. No sabría cómo identificarlo porque ni siquiera yo pensaba que tenía fe y no la tenía. Yo le entiendo, ¿no? Esta fe como tener este, yo la creía así, ¿no? Como cuando tú crees en alguien que está en un altar, que está muy lejos de ti, muy por encima de ti, muy, muy, muy alto y en un estado inalcanzable, que te juzga tan duramente que puede castigarte, que no cumple tus deseos, así lo veía. Y mi reciente encontrado amigo no es así. Vive conmigo, está conmigo. Hemos hecho hemos concertado, digamos así, una relación muy grande. Estoy aprendiendo a tenerme confianza para yo poder darle confianza, ¿no? Y todo esto me ha dado el programa. No puedo decir que aquí haya pasado más que, como digo, no estoy empezando. Cuando llegué a las juntas de estudio pude conocer más que lo que yo, como digo, en las tribunas pude recaer
En cambio, pude levantarme con las juntas de estudio de pasos, de estudio de folletos, cuando estudiamos los patrones de, ¿cómo se me fue? Negación, control, baja autoestima, eh, esos no. Entonces, cuando lo estudiamos ahí pude darme cuenta de que es un camino largo, pero ni así, porque ahora veo que uno se vive las 24 horas y no es tan largo 24 horas, ¿no? Vivir así como un proceso donde dices yo abstenerme de aquí a toda la vida. Suena imposible, ¿no? Pero si lo divides en 24 horas, como que es más fácil. Y de esas 24 horas se van haciendo semanas, se van haciendo meses, años, y la serenidad va entrando y va saliendo, ¿no? Por la ventana va saliendo los temores, van saliendo eh, las conductas codependientes, entran los patrones de recuperación, que son las actitudes contrarias a estos defectos de carácter que uno tiene, ¿no? Yo soy una persona muy defectuosa, de trabajar con la pereza y volverme una persona diligente, de trabajar con la soberbia y no ser la culpable o la persona vergonzosa que fui, porque esa es la contraparte, solo la otra cara de la moneda. Si no llegar a ese punto, ¿no? De humildad. Este programa para mí representa lo que me dijeron. Si tu espíritu está en alto, si tú recuperas el espíritu, luego se recupera la mente y por ende el cuerpo. Entonces estoy dando fe de que así es. He dejado de tener esos dolores profundos, el vértigo es menos. Pude saltar ese temor que tenía de vacunarme en grupo, aquí trabajando en tribuna, apoyándome con las personas y viéndoles a todos ustedes qué sé yo, cómo van en su recuperación. Digo, yo también puedo. Entonces me vacuné, me he vacunado ya las 2 dosis, después de que ya todo el mundo tiene como la cuarta dosis, creo, pero lo he hecho. Entonces quiere decir que sí, sí estoy avanzando, ¿no? Como digo, reconociendo ese poder superior que yo no lo conocía, que sentía que me juzgaba. Era el Dios que tenía el dedo así alzado, ¿no? Y decía, te vas a morir. Y yo entiendo ahora que no tenía solo miedo a morir, sino también a vivir, porque muchas cosas dejé a medias, ¿no? Cuando ya me enfermé, como digo, socialmente me aislé después de haber tenido el trabajo deseado, la vida social deseada, el sueldo deseado, vocación, una segunda carrera, haber escrito un libro, eh, qué sé yo, haber pasado muchas de las cosas, ¿no? Haber tenido un hogar, tener un hijo, todas las cosas que tenía proyectadas en mi vida y luego perderlas de un momento, ¿no? Yo agradezco ese poder superior porque, como digo, hay cosas que si tú no las compartes, no las pierdes. Entonces, en esta parte digo, agradezco porque aún me queda todo. O sea, dándome cuenta, aún me queda todo. Parece que no, pero todo está aquí. Todo lo puedo recuperar de una manera, no como yo la quiero, no, sino como este poder superior eh, va viendo lo que yo necesito, porque mi personalidad obsesiva, compulsiva, me puede quitar nuevamente y en cambio eso es lo que
me insta, me empuja a seguir el programa, ¿no? Me dice, Gio está aún aquí, con esa humildad que digo, ¿no? Que tuve que aferrarme a eso, volví a empezar, porque aquí se me sugirió, ¿no? Me dijeron, mira, tú ya tienes años en programa y ¿dónde está tu accionar? O profundizas en la acción o vuelve a empezar. Entonces decidí volver a empezar, ¿no? Y fue lo mejor que pude hacer porque, como digo, volver a dar ese primer paso en Codependientes me hizo ver cuál era mi consumo, como digo, cuál era el enemigo, que no he sido más que mis propios pensamientos. Estamos ya en el segundo paso y vamos concibiendo un nuevo poder superior que a mí me ha devuelto capacidades. Obviamente he tenido que ver qué creencias, cuál es el muro que levantó Gio para no relacionarme debidamente con él. Entonces, yo les agradezco porque, como digo, este programa me está devolviendo muchas capacidades. Yo decía, sé algunas cosas y no poderlas compartir. Entonces se abrió este espacio y como digo, no, la gratitud es lo que más tenía. Yo no agradecía ni pedía disculpas porque yo me creía una persona perfecta y que todo el mundo hacía lo que hacía porque eran imperfectos y, y me iban contra mí, ¿no? Entonces ahora veo que no es así. ¿Qué más les puedo decir? Tengo muchas experiencias, como digo, dentro del programa, experiencias hermosas, verdaderos milagros, milagros con las tradiciones, milagros con los casos. He asistido a los foros donde he podido conocer un poco de los conceptos que también son principios muy profundos para que la comunidad se mantenga unida. Entonces, como digo, es amplia esa experiencia, es amplia esas anécdotas que puedo decir, ¿no? De cada tema en cuanto al programa, a la literatura se refiere. Como digo, he podido ver milagros. En mí mismo estoy viendo milagros. Yo no daba un centavo por mí, porque, como digo, sentía morir y para mí fue lo mejor. Para mí fue lo mejor el sentirme en lo último, ¿no? Porque pude entregar mi vida y mi voluntad a este recién encontrado amigo y dejarle las riendas, como dice, de mi vida. Si antes me decían que yo era ingobernable, y yo decía, sí, a mí nadie me puede gobernar. O sea, para mí era un orgullo decir que nadie me podía gobernar, solo yo. Entonces, cuando ya mi vida se hizo un caos, ¿no? Sin pareja, sin trabajo, no me podía ver ni al espejo, haciéndole sufrir mis neurosis a mi hijo, a mi familia, a verles que me vean, como decir, llorar, solamente sumida dentro de mí mismo, sin poder explicarles qué tengo, con los dolores que tenía, o sea, una vida tremendamente ingobernable. Entonces, entregar eso, la vida y la voluntad, me ha servido mucho. Meditar, compartir el mensaje, compartir esas experiencias, ¿no? Intentar ser un instrumento de ese poder superior. Ya ni siquiera yo veía el programa, los primeros pasos los veía como transitar el camino hasta el quinto paso como un guerrero, como una persona, como un mercader, como un comerciante,
el paso 6, 7, el 8 y el 9. Y como un sacerdote, los pasos, los últimos, ¿no? 10º, 11º y 12º. Pero yo ahora lo veo sencillito, así como digo, ¿no? Como un instrumento de ese poder superior que ha utilizado mi vida, ha utilizado mis temores, ha utilizado el control que yo he tenido con las personas, ha utilizado las neurosis, ha utilizado toda esta necedad que yo he tenido para que pueda estar el día de hoy compartiendo, intentando dar ese mensaje de fortaleza, de esperanza. No sabría qué más decirles. Realmente esa es mi experiencia de vida. Como digo, siento yo misma una especie de emoción, de alegría por este espacio, ¿no? De poder contar de que sí se puede uno recuperar, sí te puedes devolver estas capacidades, siempre y cuando me mantenga cerca, ¿no? Del programa, del trabajo que se hace, del servicio. Este año no me propuse yo misma no dar servicio porque en AA di servicio en pandemia y pude terminar con la coordinación, como digo, con las justas y antes de recaer. Mi grupo tenía 18 años de vida, así como este grupo va a tener 19 en septiembre. Mi grupo tenía y cerró porque no era solo yo la ingobernable, ¿no? Sino para que un grupo cierre realmente tiene que estar enfermo el grupo, ¿no? Entonces cerró y sin embargo digo, en AA me dediqué a hacer el servicio y me sentía bastante bien, me sentía como decía, ¿no? 24 horas, un grado más de alcanzar la sobriedad, pero me olvidé de tribunear, como aquí dicen, ¿no? Tribuneate, o sea, de contar lo que yo en tribuna lloro, lo que en tribuna tengo mis miedos, mis dolores, mis quejas con la gente que yo amo y odio, ¿no? A la vez, y que espero solamente ya amar, no odiar. Entonces, como ustedes ven, yo trato ya de no quejarme de los demás, sino más bien de aprender de ellos. Muchas veces, como un niño, me he sentado a llorar, a hacer berrinche, nuevamente a estorbar las relaciones sanas y amorosas que nos dice la tradición, ¿no? Tal cual un niño. Sin embargo, eso me ha servido para darme cuenta de qué tengo que trabajar, ¿no? En esas 24 horas. Entonces, yo creo que hasta aquí queda mi compartimiento, compañera Angélica. No sé si podamos proseguir un poco o nos falte tiempo. No sé si me puedas indicar eso, por favor. Sí, claro, Gio. Mira, todavía te faltaban unos minutitos, pero si quieres empezamos con las preguntas de los compañeros. Compañeros, si gustan ir haciendo sus preguntas por el chat o si alguien gusta levantar la mano y hacerle la pregunta directamente sin decir el nombre, sin presentarse, ya que por cuestiones de los audios que se van a subir a YouTube, pues evitamos que se escuchen los nombres. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Gio. Hola Gio, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto conocerte porque siempre te escucho y nunca te había conocido, me encanta ver. Una duda, por ejemplo, yo apenas llevo poco tiempo en el programa. ¿Cómo trabajaste tú esto de saber, porque yo ya siento un poder superior y sé que le tengo que entregar mi vida y mis grandes ideas, ¿no? Para que me regrese al sano juicio? Pero esto de saber qué te toca a ti trabajar y cómo te das cuenta cuando ese poder superior te dice, ¿sabes qué? Si va por ahí, ¿no? ¿Cómo se siente esa paz? Por ejemplo, una decisión. No sé si me escuchen.
Ajá, entonces, ¿me podrías compartir un poco cómo fue que trabajaste pues te podría decir que casi entre el segundo y tercer paso para que, porque yo a veces siento que ya lo entregué, pero en el fondo como que sigo muy inquieta. Entonces eso quiere decir que no lo estoy entregando por completo. Gracias, yo. Gracias, compañera. Qué buena pregunta, porque eso es lo que es la misma pregunta que yo me hacía, ¿no? Y puedo decirte que mi proceso con el poder superior fue de esta manera. Yo llegué con religión. Nos dice la literatura que hay tres tipos de personas, ¿no? Los que vienen ateos, los que llegan al programa con religión o con algún tipo de creencia, y los que dicen, o los agnósticos que dicen que puede haber un Dios como no. Entonces, eso era, ¿no? Yo vine con religión, pero cuando me dicen que hay un poder, en el segundo paso, que dice que hay un poder superior, un Dios amoroso, dicen los alcohólicos, ¿no? Aquel que no te juzga, aquel que no te critica, no está como el ojo del gran hermano viendo dónde caes para castigarte. Entonces yo decía, sí, ese es mi Dios, eso es lo que me inculcaron a mí, sin embargo le tenía miedo. Entonces yo al punto de asistir a las reuniones y ver a los compañeros que estaban más recuperados, decía, ¿y cómo es tu Dios? ¿Cómo lo llegaste a conocer? Entonces me decía, mi Dios es poderoso porque hace por mí todas las cosas y todo eso. Y decía, ¿tú cómo le hablas? Yo decía, yo no le hablo al poder superior, yo le rezo. Entonces me decía, ¿qué te parece? Te sugiero que tú le hables, ¿no? Hables le hables con voz alta, decía. Entonces una vez en un estado de desesperación yo decía, yo te hablo, ¿dónde estás? No te conozco, pero tú eres el Dios del compañero y seguro que eres el mío, pero no te siento, no te conozco. Entonces yo asistía, como digo, primero el grupo fue para mí el poder superior, porque me decían, vamos a pasar el mensaje, prepara el tema, nos han pedido que demos el sexto paso, el quinto paso, lo que sea, prepara tal tema y vamos a compartir. Entonces yo decía y hacía lo que me decían, ¿no? Y me decía, así un compañero me decía, yo le decía, mi mamá es muy fría para dar cariño, y yo igual, yo ni le topo ni le digo nada, y decía, no, haz como si existiera ese cariño para tu madre, haz como si existiera ese cariño a tu hermana, bríndale un cafecito, así como haces aquí. Entonces empecé a entender eso, ¿no? Primero no entendí en un poder superior, pero yo entendí al amor de una manera diferente, no como al amor que se le da a la pareja, no. Prácticamente se entiende como tener intimidad consensuada y cariñosa y fin. Para mí eso era el amor, pero no, yo entendía ese poder superior como el amor, ¿no? Que se traduce en acciones, y no le conocía aún. Cuando yo llego aquí a Codependientes, alguien me dijo, mira un compartimiento de un compañero que salió igual, compartió un camino a la serenidad, y decía que había hecho 4 talleres, algo así, unos 3 sábados, algo así. Entonces los escuché, ¿no? Obedientemente, como digo, fue primero el grupo, fue el Dios del grupo, y haciendo este taller pude conocer que había alguien más, ¿no? O sea, estaba entre mis creencias y mis incapacidades. O sea, si yo creía que era un Dios malo, que me observaba, que me iba a castigar, al que le temía, este nuevo poder superior es simplemente, como digo, un ente. Para mí es un ente, ¿no? Que, que me mira con cariño, que está ahí a pesar de que yo tenga mi mal día, ¿no? Tenga mis miedos, tenga mis incapacidades, que yo les suelo llamar. Entonces, lo que más puedo decir yo es que
empecé a hablarle, ¿no? Empecé a bajarle de ese pedestal que yo le veía, de aquel que decía está muy lejos, pero a mí no me cumple las cosas, a mí no me sana, a pesar de yo hacer servicio. Y no era así. Obviamente tuve que pasar por este primer paso para darme cuenta de que yo tengo que darle eso. O sea, yo tenía así y le decía, dame paz, dame serenidad, dame el sano juicio, pero yo no soltaba nada. Entonces, cuando empiezo a soltar las cosas, cuando yo digo, no puedo pelear con esta persona porque tengo que tratarle de mejor manera, tengo que fijar límites con esta otra y qué sé yo, si tengo un pensamiento obsesivo, pues lo escribo y luego le cuento a la madrina o vengo a tribuna y lo hago. Entonces, desde que esa acción, eso se traduce a que yo estaba teniendo fe, ¿no? Y estaba dando, como se dice, haciendo mi parte y esperando los resultados, porque yo quería, ¿no? Ser mi juez, ser mi médico, ser la persona que lleva las riendas y controlar los resultados. O sea, yo, qué sé yo, como digo, ¿no? Yo quería vacunarme, si es posible, que alguien me lleve, que me digan, que me den el 100% de que no me va a dar la enfermedad, de que me va a inmunizar, pero no es así. Entonces, esa es la parte que yo le entrego al poder superior mi vida y le digo, ¿sabes qué? Yo hago la acción, tú los resultados. Y yo los acepto y yo los agradezco. Y acepto la muerte, acepto la enfermedad, acepto el dolor, lo acepto y lo agradezco. Entonces eso es darle mi voto de confianza a ese poder superior. Eso es como lo entiendo hasta ahora. Gracias, compañera. No, al contrario, a ti muchísimas gracias. Gracias, Gio. Bueno, aquí hay una preguntita. Dice, ¿cómo empiezas a identificarte como codependiente? Y felicidades. Gracias. Yo como codependiente, como digo, no. Codependiente yo decía, si yo soy perfecta, si me hubieran dicho antes que estaba mal decirle a las personas con las que yo vivo, ¿sabes qué? No comas tal cosa porque eso es comida rápida y te va a dañar. Y tú, ¿sabes qué? Ponte un saco y tú sigue tal carrera porque eso te va a dar a esta situación. Y tú, o sea, todo, ¿no? Controlar. Desde ahí me doy cuenta de que ese control, como digo, cuando analizamos los patrones de codependencia, yo sabía que era una persona muy dada a la pereza, muy dada a ser agarrada con el dinero, ¿no? Eso se entiende como por avaricia, pensar solo en mí y no en los demás, como decir yo víctima, yo la culpable, yo, como digo, la de la nariz alzada, porque veía por encima a las personas. Entonces, darme cuenta de que yo era muy antisocial porque pensaba que era mala, o sea, una mala persona. Entonces, no es así, yo estoy enferma. Ahora yo misma me he dado palmaditas y me digo, no, no eres mala, estás enferma, pero eres mala si tú no trabajas tu programa. Entonces, si tú le coartas la salida a una persona, le dices, no, no, yo voy contigo por el hecho de tú quedarte sola en casa o quedarme, qué sé yo, a veces dejarle a mi hijo sin escuela para que no se quede, o sea, para yo no quedarme sola. Es algo que a mí me parecería muy normal, pero cuando la gente se va alejando, cuando la gente te empieza a repeler, ¿no? Empiezas a dejar responsabilidades, empiezas a tener problemas físicos como los que yo tuve. Las migrañas, se han ido las migrañas por el hecho de que yo tenía mucha culpa, decía, es que no trabajo, es que me mantienen
económicamente, es que yo no soy una ayuda en la casa. Todo eso me hizo dar cuenta de lo codependiente que era, ¿no? De esperar de los demás para hacer alguna cosa que yo misma puedo hacer. Gracias. Gracias, Gio. Bueno, dice aquí, nos hablas del miedo enfermizo, la adicción al control, tus trastornos compulsivos. Todo eso falta. Dice, hola Gio, gracias por compartir. ¿Me puedes decir cómo fortaleciste tu fe y creencia en tu poder superior? Sí, yo puedo decir que soy una persona que no tenía fe. No, pensaba que sí. Pensaba que si es que yo rezaba con asiduidad, si es que según mis parámetros, según mis creencias, si me portaba bien, todo me iba a llegar bien y todo eso, ¿no? Entonces, cuando empecé a enfermar, inclusive en programa, a hacer servicio y ver que no, que yo sentir que no avanzaba, que seguía enferma, que no había sanado, entonces ahí me di cuenta de que no había fe, ¿no? Para mí la fe, qué difícil para mí también fue esto de la fe. Yo entendí como que eh, la fe es cuando tú accionas en el programa, o sea, te pones a hacer cuarto paso, te pones, o sea, dices, yo entrego mi vida y mi voluntad al poder superior. Y si ese poder superior te pide hacer un cuarto paso, por más que te dé, como se dice, yo, por ejemplo, para hablar, para escribir de la enfermedad de mi hermano, de la enfermedad de mi padre, me daba una crisis tremenda. Entonces, si me piden hacer eso y no lo hago, no tengo fe. Si me piden decirle a una persona en quinto paso, sabes que algo que yo no le diría, como se dice, ni muerta a alguien, tenerle esa dosis de confianza, eso para mí ya es fe. El practicar la meditación, el hacer décimo paso, en el creer que las promesas se van a cumplir. Para mí eso es un poco de fe. Entonces el hecho de que yo no puedo cambiar a las personas, sí puedo cambiar como yo les veo a las personas para no tener tanto problema, eso para mí es tener fe, ¿no? El hecho de yo, como digo, yo tenía tanto miedo de vacunarme porque decía, yo fibromialgica, con osteoporosis temprana, con estos desvanecimientos que parece que tengo algún cáncer, y vacunarme. Entonces fue así, ¿no? Ya, me vacuno por responsabilidad y lo que sea, lo que venga. Y claro que vino después, como digo, no la recaída emocional, vino la recaída física porque no me podía levantar, luego me dio el COVID y yo decía, pero me vacuné. Y sin embargo, eso digo, agradecer esas cosas ha hecho que se vaya fortaleciendo esta fe, ¿no? El hecho de pensar, o sea, yo antes decían los compañeros, si tú le ves a ese poder superior en una silla, le ves. Y yo decía, qué locos, en una silla, ¿cómo así? Entonces ahora yo, con esa relación que tengo, ¿no? Cuando ya me quedo sola, porque ahora sí ya puedo quedarme sola en la casa, a veces me da miedo, ¿no? Pero sin embargo, abro una silla y le digo, siéntate aquí, tú estás aquí conmigo. Y le hablo. O sea, puede parecer loco, ¿no? Pero llega, a mí me llega como que me pusieran una inyección los médicos le dicen serotonina. Y no es la dopamina de que cuando uno se envicia, ¿no? Con alcohol o con alguna droga, es diferente. Entonces, ese es el estado de paz que da ese poder superior, esa creencia que da ese poder superior, según mi apreciación, ¿no? Gracias.
Gracias a ti, Gio. Dice aquí, de sano juicio, mi pregunta, ¿consideras que solo Dios y solo Él te dará el sano juicio? ¿Tienes ya esta certeza? A ver, lo que pasa es que hay que entender que era sano juicio, ¿no? O sea, si yo vengo aquí y veo que mi vida es ingobernable, o sea, yo no vivo feliz, no vivo tranquila, vivo siempre en estado de alerta, como a veces suele pasarme, ¿no? Con estos estados de ansiedad, estados de pánico. Entonces, por ahí, como que reviso. Una de las cosas que yo tenía eran los temores racionales y los irracionales. Entonces, ¿de dónde me venían esos miedos? ¿De dónde me venían esos miedos? Por ejemplo, yo decía, con el temblor no, veía yo las fisuras, pero ya se me quedaba con tanto temor que, que yo veía las fisuras de la calle y me asustaba y decía, y lloraba. Y hasta me ponía, como se dice, a buen recaudo de esas fisuras, porque decía, esto se va a abrir y se va a caer. Esto se va a abrir, se va a hacer un hueco y me va a tragar. Entonces, ¿de qué sano juicio podía hablar yo? Entonces, para mí es eso, ¿no? Justamente cuando me dicen, tú controlas lo que comes, por decir, llegó un tiempo en que yo tenía miedo a comer, porque no sabía, o sea, yo decía, no, es que como mal, como muy mal. Entonces ahora cuando yo les digo a mi hijo, a veces le restringo comer las papas fritas y le digo, eso te va a hacer daño. Y le hago pasar malos tiempos, ¿no? Pero, o sea, el juicio, ¿cuál es el sano juicio? El sano juicio yo lo entendí cuando tenía justo, ¿no? Esos miedos, ¿no? Yo decía, estaba coordinando y decía, fue temblor, fue temblor. Y los compañeros en el grupo, no pasa nada, no, todo está bien, no fue. Entonces, si 2 y 3, una vez salió me acuerdo ese día, el compañero me dijo, si 2 o 3 compañeros que están en recuperación, que tú ves que están recuperados, te dicen que no pasa nada, es que no pasa nada. Entonces ese es el sano juicio, ¿no? Cuando ya escucho de mi madrina, del grupo, de la literatura, que es de encima más, que me está diciendo que el control es malo, que la negación es lo que me puso así, que la baja autoestima, que el no recibir los halagos de afuera, sino dentro de mí mismo, eso es lo que me devuelve el sano juicio. El sano juicio, o sea, yo por ejemplo soy de las personas que digo, no, es que me siento incapaz de hacer esto, me siento incapaz. ¿Y qué tal que sí soy capaz de eso? Solamente que no lo hago. Entonces, eso para mí es el juicio enfermo. Pero para reconocer cuáles son, tuve que buscar todas las creencias. ¿Qué creo de, qué sé yo, de la Navidad? Porque ahí nos reunimos con la familia. Si yo me casé, ¿con qué familia voy? Todo eso para mí era un conflicto. Entonces, para mí el sano juicio es justamente eso, ¿no? Que cuando ya me dicen que hay gente que vive mejor haciendo tal o cual situación que yo vivo y que yo lo hago al contrario y que no me funciona, para mí eso ya es el sano juicio. Gracias, compañera. Gracias, Gio. Dice, ¿cómo empezaste a soltar el miedo que sentías? Ay, bueno, a mí me ayuda mucho hacer el 10º paso, ¿no? De ese paso que dice, bueno, si te sientes mal en ese rato, si tienes temor, un inventario rapidito de qué estabas pensando ese rato y todo eso. Entonces, eso me ayudó mucho, ¿no? El tener ahí a mano dónde escribir. Yo siempre estoy con un esfero y un papel por ahí. Y
y lo escribo, ¿no? Ese es el inventario rapidito que se hace en el día y todas las noches. Ver de qué tuve miedo y claro, cuando tengo tiempo a ver de dónde nació ese miedo. Por ejemplo, yo tengo mucho miedo a las medicinas. Tomar medicinas me hace entrar en crisis, pero ahora las tomo porque es una parte de responsabilidad. Como digo, ¿no? El sano juicio en la voz del médico, de confiar en que me va a hacer bien y si no, pues espero los resultados y veo y voy y converso y digo, no, no es así, no me está funcionando, sí me está funcionando. Empezar a actuar y esperar los resultados. Eso nada más me quita el miedo. O sea, el agradecer también, agradecerle al miedo, porque me hace más valiente, como digo, ¿no? ¿Y por qué tenía ese miedo a las medicinas? Como digo, porque volví a retroceder en mi infancia, en mi adolescencia, en toda mi vida y ver qué pasó con las medicinas y los médicos. Como digo, yo pude ver a mi hermano morir, a mi padre morir, a mi tía morir, a mi otro hermano morir, tomar medicinas, ser enfermos y morir. Pero yo no entendía que eso no era problema de la medicina, era que la vida es así, tiene sus altibajos y no es un castigo, no es una prueba. Entonces veo que no es la mano metiche de ese poder superior que estaba juzgándome. No, no es de ese Dios que me inculcaron, mejor dicho, no es ese. Entonces, solo ahí me di cuenta de que voy soltando el miedo. Cuando voy haciéndolo, cuando me dicen, no, no te va a pasar nada, hazlo. Y si te pasa, pues ya, obviamente está ese poder superior que de alguna manera me saca de ese estado, ¿no? De pensar. Hay una oración muy bonita también creo que es de la del cuarto paso en la literatura de AA, que dice, poder superior, quítame de mis temores para que yo sea quien tú quieres que yo sea. Más o menos es así, ¿no? Ahora ya no me grabo las cosas, pero las digo como me salen del corazón y de alguna manera me funciona. Gracias, compañera. Gracias a ti, Gio. Pues no hay más preguntas. ¿Alguien más, compañeros, que quisiera hacerle alguna pregunta a Gio? Si alguien quiere levantar su manita también. O mandarlo por el chat. ¿Nadie? Hay una pregunta que se quedó a medias. Parece, no sé si la puedo leer. Sí, adelante, Gio, adelante. Dice ahí, nos hablas del miedo enfermizo, la adicción al control, tus trastornos compulsivos, todo eso te falta. No sé si Bueno, esa pregunta la yo pueden... no. Ajá, sí, de hecho iba a preguntarte porque en sí no es como pregunta, no sé si es sugerencia, la verdad no la leí como pregunta. Entonces, no sé si el compañero nos pueda volver a formular eso, esa es, si es pregunta, es sugerencia. Sí, compañero. Sí, buenas tardes. Era la pregunta que se hizo a la siguiente. Quedó cortada. O sea, todo eso Ok. es insano juicio. Entonces, es igual que todo, ¿no? No tenemos sano juicio. Entonces, era la pregunta si ella tenía certeza que solamente Dios. Entonces, ya no hay miedo ni preocupación porque Dios se va a hacer cargo de eso. Es todo. Ok. Ya, Gracias. gracias. Hola, si hay otra pregunta, ¿la puedo leer? Sí, adelante, Dani. Yo la verdad es que no veo que falte una, pero a ver, ayúdame. Ok, la pregunta es, ¿cómo lo practicas el programa en tu casa o con los que amas?
eso es algo muy difícil aún porque justamente ese es mi trabajo hoy, ¿no? Como digo, yo dejé de quejarme de mi entorno externo, pero aún persiste el trabajar con mi círculo más íntimo, ¿no? Que es mi familia, con quienes vivo particularmente. Entonces, yo creo que estoy en pañales todavía en eso, porque me he dado cuenta de que resiento mucho de sus actitudes, de sus acciones. Entonces, ¿cómo trabajo el programa? La verdad es que puedo decir que trato de pedir a ese poder superior que me guíe, ¿no? Como digo, yo estoy ocupando mucho este 10º paso. Antes lo hacía de una manera nomás mental. Hoy lo escribo, lo desmenuzo, veo por qué tengo tal sentimiento con tal persona. Por ejemplo, uno más cercano nomás. Mi mamá estaba lejos, ¿sí? Y prácticamente eso me dio el espacio como para yo analizar qué es lo que yo tenía de lejanía con ella. Entonces, ahora que está aquí en casa nuevamente, me he dado cuenta de que, por ejemplo, tiene muchas actitudes en las cuales yo resiento. Por decir, nosotros aquí tenemos un poco de rinitis alérgica. Ella también. Entonces el otro día le decía, no sacudas las, eh, las, ah, las alfombras aquí adentro. Le decía, ¿por qué no sacudes afuera? O déjame a mí, yo lo hago. Y yo sorpresa le veo que está sacudiendo adentro. Y me molesta, ¿no? Como codependiente para mí es una afrenta horrible. Y peor decirle, yo te dije que lo hagas afuera, no aquí, te va a hacer daño. Y verle que sacude en mi nariz como tal cual no. Entonces, ¿qué me dice el programa? Aquí en Codependientes, porque eso yo no lo iba a encontrar en Alcohólicos Anónimos. Aquí lo que me dice el programa es, mira al niño interior, no solo al tuyo, sino ahora lo veo como al niño interior que tengo yo al frente. Entonces, yo solamente, en ese momento me dio iras, y se reflejó en mi estómago que se revolvió de las iras. Y lo único que hice, lo que me dice el programa, no, evita, da la razón. Entonces me fui al cuarto y me morí de las iras y lo escribí. Entonces cuando ya pude hablar con la madrina, le conté eso. Y ahorita les estoy contando a ustedes. Cuando yo cuento ya sonriendo, me doy cuenta de que ya lo tengo trabajado. Entonces, sin embargo, como digo, no, me dolía ver que las personas no hacen lo que yo quiero. Y esas mínimas cosas son de las cuales te llegan a acumular y te forman el cáncer que tienes, ¿no? En la vida de vivir mal. Entonces, cuando yo veo a mi gente con la que yo resiento, le veo como un niño, inclusive le veo en esa parte cómo fue su infancia, como que aprendo a tolerar más. Yo puedo darme cuenta de que mi mamá era la primera hija en un tiempo donde los padres eran más severos. Siempre ella fue, como se dice, la responsable de verles. Me contaba que cuando tendía mal la cama o cuando tendía la cama siempre le veían con una regla que el doblez de la cama esté, pero ahí, ¿no? Mi abuelito era sastre, entonces tenía las medidas precisas y ahí si no les caía reglazos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es esa niña tratando de rebelarse y ya no me, como digo, ya no puedo porque esa es la derrota.
Para mí yo lo entiendo como la derrota. Derrótate, me han dicho. No, no les vas a cambiar. Ni te hacen a ti, ni te hacen a ti. O sea, no lo hacen porque eres tú. O sea, no es la afrenta para ti. Es la afrenta porque la persona es así. Entonces, me cuesta mucho, ya digo, tengo trabajado un poco lo que es ese sentimiento con mi madre. Más bien le agradezco la vida. Ahora que soy madre, me doy cuenta de lo duro que es esta situación. Tengo un poco de pesar porque ya digo, tengo mi hermana con la que estoy de arriba para abajo y no encontramos un medio de comunicarnos, porque si yo digo algo, ella dice es tu culpa y yo le digo no, es la tuya, tú deberías hacer esto y lo otro. Entonces es un choque de personalidades que luego voy y escribo en el 10º paso. En el 11º le entrego a este poder superior, le digo, tú puedes, yo no. Entonces voy y busco, digo, a ver, lo contrario de ser intolerante, lo contrario de ser, o sea, de ser intolerante, tolerar más, de ser orgullosa, humilde, de ser perezosa, ser diligente. Entonces al otro día ya me mido, ¿no? O sea, es algo que yo he empezado recién. Entonces no podría decir que ya me esté funcionando, que ya, obviamente, como dice el programa, progreso y no perfección. Y yo me imagino que, como digo, no, me tomé este año para verme quién soy, qué quiero, a dónde voy, porque cuando preguntaron eso en el primer paso, igual me puse a llorar porque no sabía. Ahora ya voy descubriendo qué, a dónde voy, qué quiero ser, qué, dónde estoy. Entonces, es algo así, ¿no? Me tomé este año, como digo, para no prestar ningún servicio, porque ya digo, con un poco de salud, yo quiero estar arreglando los problemas de los demás y haciendo servicio donde no me llaman. Entonces, no me resulta así. Yo por ahora estoy dedicándome a este poder superior primerito y luego a mí, hoy por hoy. Gracias. Gracias a ti, Gio. Pues ya no hay más preguntas. Tenemos todavía unos 10 minutitos más, compañeros. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta a Gio? Adelante, Betty. Sí, muchas gracias. Pues yo solamente la quería felicitar porque no es fácil pues estar allí. Es su primera vez compartiendo aquí y al contrario, ¿no? Qué padre ver que se anima, que quiere compartir esa esperanza, fortaleza que nos va dando el programa poco a poco y que eso nos hace soltarnos un poquito más y ver esa experiencia para los nuevos, cómo puede cambiar el rostro de cada persona en nosotros, las vidas, el poder convivir con los que queremos dentro de nuestro hogar, darnos cuenta que mucho tiempo tuvimos nosotros la culpa, pero que hoy nuestro poder superior se manifiesta y que gracias a eso llegamos a un grupo y ahí se ve la parte que trabaja el programa. Entonces, pues yo quiero felicitarla y pues que no sea la primera vez, poco a poco, posteriormente, pues podemos ver esos cambios. Y un abrazo a distancia porque pues está lejos. Esperemos un día poderla ver por acá por México, porque estás muy lejos, Gio. Un abrazo. Bye. Gracias, gracias. Sí, yo estoy lejos físicamente, pero estoy bien cerca, cerca espiritualmente. O sea, eso es algo de no vivir en el mundo, ¿no? Y vivir en este programa, que te abre muchas puertas. Y yo sí quiero agradecer, tomarme un poquito de este espacio para agradecer a todas las personas que desde que yo llegué, bien dice, ¿no? En este programa ya no vas a estar sola. Nunca me he sentido más acompañada como en estos tiempos.
que a pesar de yo tener los ataques que tenía, ¿no? Como digo, las migrañas, los momentos en que llamaba con las crisis y ayúdame y necesito ayuda, ¿qué hago? ¿Qué digo? Siento así, así. Y ahora sé, ¿no? Que tengo que buscar esa coherencia entre pensar, sentir, decir y actuar. Entonces, ya digo, les agradezco porque su recuperación es la mía. Yo les agradezco. Sigamos, compañera. Muchas gracias. Felicidades, Gio. Me da gusto que te hayas atrevido a compartir. Estuve escuchándote y me parece increíble, ¿no? Que después de un tiempo empiezan a cambiar las caras de todos, inclusive la mía. Empezamos a entender cuál es el programa y que nunca pierdas eso, que siempre busques el programa y siempre busques tu espiritualidad. Y felicidades, Gio, y pues después te daremos otro tema para que lo compartas. Muchas gracias, bye. Gracias, compañera, gracias. Eso fortalece mucho. Yo doy gracias a Dios como yo lo concibo, ¿no? Porque justamente, como digo, antes de empezar este compartimiento, me ganaba el ego y me decía, ya vas a tener tus 5 minutos de fama, ¿no? Y yo desde que empecé a preparar este compartimiento, y igual cuando estoy en servicio, en especial en el de coordinación, ¿no? Empecé a hacer una oración que se llama la oración de la humildad. Es de un cardenal religioso que me ha ayudado mucho porque me ha hecho justamente eso, ¿no? Ser un instrumento de ese poder superior para compartir fortaleza y esperanza. No soy yo, es ese poder superior, en mi experiencia, lo que quiere compartirles a cada uno de ustedes. Es lo poco que sé, lo que he vivido, lo que, como ustedes me han enseñado, ¿no? Es que la vida ya no es ni blanco ni negro. Hay el gris y hay una gama de colores que me hace dar cuenta de que esto no es del mundo, no es para mí más que mi recuperación. O sea, y todo ese dicen no aplaudan, en Alcohólicos dicen no aplaudas a un alcohólico porque le sube el ego, no le felicites, solamente en el aniversario, digámosle enhorabuena porque estás aquí. Y, y, y digo, sí, no, yo para que no se me suba esa situación, conociéndome como me conozco, digo, gracias al poder superior, porque como digo, no, ya no soy tu guerrera, ya no soy tu comerciante, ya no soy solamente un instrumento de ese compartir, ¿no? De ese Dios amoroso que nos quiere bien. Eso nada más, quiere un proyecto con nosotros y Él me eligió, como les eligió a cada uno de ustedes. Llegamos, como se dice, uno pidiendo ayuda, pero la verdad es que tenemos, llamémoslo así, esa bendición de estar aquí, de no vivir lo que vive la gente, que es a veces vivir mal y no saber cuál es la solución. Para mí, como digo, no, esta ha sido la solución a mi desahucio porque, como les digo, los médicos me desahuciaron, ya no me entendían, no sabían qué hacer más que dormirme, levantarme con las medicinas y no hacerme caso, no. Ahora un médico me dice, y duerme bien, porque según eso ya prácticamente solamente para mandarme la receta y ya no.
Pero le digo, sí, sí, duermo bien. Entonces ya, ahí sí me toman en cuenta y dicen, ay, entonces le vamos a mandar a hacer tal examen, ¿no? Entonces ya es diferente. Gracias, compañeros. Gracias, Gio. Bueno, aquí dice, sí, Gio, muchas felicidades. Dice otro, dice, eso es cierto, por eso los martes yo les aplaudo. Pues son todas las preguntas, Gio. No sé si hay algún compañero que quiera hacer todavía alguna pregunta. Todavía tenemos unos minutos y creo que ya no. Ya no hay nadie, Gio. Bueno, Gio, pues muchísimas gracias. La verdad es que te felicito. Me da gusto verte siempre. Es un gusto poder escucharte, ya que no te puedo ver tan seguido. Y bueno, pues vamos a cerrar la junta, compañeros. Muchas gracias. Te siguen felicitando, Gio. Dice, gracias, Gio, por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Yo quiero felicitar a Gio, me ha gustado mucho su compartir, que nos haya mostrado su fortaleza, toda su experiencia y pues que a mí en lo personal me deja mucha esperanza. La verdad me ha parecido muy, muy bonito como ella paulatinamente ha puesto pues toda su buena voluntad y pues la verdad se me hace también muy bonito que sea su primer compartimento, que lo haya hecho muy bien y que se atreva. Y la verdad le mando un abrazo con mucho cariño. En repetidas ocasiones la he escuchado compartir en el grupo y especialmente siento afecto porque me identifico en muchas cosas con ella y se me hace muy bonito que sea su primer compartimiento y la felicito de todo corazón. Me ha gustado mucho. Felicidades, Gio, y bien por ti. Gracias, compañera, gracias. Gracias, Gio. Gracias, Gris. Bueno, pues voy a dar por terminar, compañeros, la junta. El tiempo se nos ha terminado. Para concluir esta sesión, me gustaría decirles que las opiniones aquí vertidas son estrictamente personales, por lo que pueden quedarse con lo que les agrade y desechar el resto. Todo lo que han escuchado fue dicho con reserva, de modo que debe considerarse confidencial.